Déjame contarte sobre el curso más aterrador en todo el sistema de la Universidad Galáctica. Psicología Avanzada de Depredadores 101. Sí, sé lo que estás pensando. Suena como algo que tomarías si quisieras convertirte en un asesino en serie, ¿verdad? Bueno, no estás del todo equivocado. El curso fue impartido por el profesor Krejax. Y déjame pintarte una imagen de este combustible de pesadilla. Imagina una mantis religiosa. Ahora, imagina que esa mantis religiosa fue al gimnasio durante unos 50 años, creció hasta 9 pies de altura y desarrolló un serio problema de actitud. Su aula parecía la sala de trofeos de un asesino en serie cruzada con la pila de desechos de un museo de historia natural. Cráneos por todas partes. Cráneos grandes, cráneos pequeños, cráneos con cuencas oculares adicionales, cráneos con dientes que podían abrir latas. El tipo los coleccionaba de cada cacería en la que había estado, lo que según su biografía era básicamente su pasatiempo de tiempo completo cuando no estaba traumatizando a los estudiantes. Su truco favorito para las fiestas era señalar cráneos al azar y explicar con todo lujo de detalles cómo había matado a lo que fuera que viviera en ellos. La mayoría de los estudiantes matriculados en esta clase ya eran depredadores de la cima de sus respectivos mundos. Tenías a los típicos lagartos de la muerte, a los hombres pájaro cazadores del vacío, a las criaturas de las sombras vivientes que se alimentaban del miedo mismo. Ya sabes, la gente de siempre. Entraban en ese aula, veían la colección de cráneos de Krejax y entendían de inmediato que estaban tratando con alguien que no se andaba con rodeos. Luego estaba Jake Murphy. Jake era el único estudiante humano de intercambio en el programa, lo que debería haber sido la primera señal de alerta para todos, pero bueno, en retrospectiva, es el año 2020. Llegó al primer día de clase unos 15 minutos tarde, con lo que parecía una bolsa de lona militar y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. El profesor Krejax estaba en medio de su discurso intimidatorio inicial cuando Jake entró arrastrando los pies. Ya sabes cómo funciona. Toda esa rutina de he matado criaturas que te darían pesadillas. El clásico de los profesores de depredadores. Keltax hizo clic, abriendo las mandíbulas en lo que supongo que debía ser una sonrisa amenazante. El humano por fin se une a nosotros. ¡Qué deliciosamente primitivo! Los demás estudiantes rieron entre dientes. Bueno, los que podían reírse. La criatura manchada simplemente emitió un chapoteo húmedo, que probablemente era lo mismo. Jake se dejó caer en un asiento vacío cerca del fondo, ignorando por completo el cráneo de una bestia cornuda que lo observaba fijamente desde el escritorio. Abrió la cremallera de su bolsa de lona lo justo para echar un vistazo dentro, asintió para sí mismo y volvió a cerrarla. Como decía, Cax continuó, señalando con uno de sus afilados apéndices hacia su joya. Este cráneo pertenecía a una bestia del trueno rigeliana. Fíjense en el cráneo reforzado, diseñado para soportar los cambios de presión atmosférica durante sus legendarias incursiones mortales. Capturé este espécimen en particular durante mi tercer ciclo de muda, usando solo mis armas naturales y mi astucia. La clase emitió exclamaciones de asombro y extrañeza, apropiadas. Incluso el estudiante cristalino intervino con lo que parecían frecuencias impresionadas. Jake levantó la mano. Sí, humano, preguntó Krejax, probablemente esperando alguna pregunta temblorosa sobre ir al baño o si el recorrido tenía una curva. Sí, una pregunta rápida. ¿Te lo comiste o fue más bien una cacería deportiva? El aula quedó en silencio sepulcral. Se podría haber oído caer un alfiler si alguien en la sala tuviera alfileres, lo cual no era así porque la mayoría tenían garras. Los ojos compuestos de Krejax se fijaron en Jake con la intensidad que suele reservarse para las armas láser. Disculpe. La bestia del trueno, dijo Jake como si preguntara por el tiempo. Es un trofeo bastante impresionante, pero me pregunto si esto era una cacería práctica o más bien una actividad recreativa. Porque de donde yo vengo, si no planeas comer algo, matarlo solo para pegarle la cabeza a la pared está bastante mal visto.
Casi se podía oír a los demás estudiantes desmoronarse. Allí estaba esta criatura pequeña, suave y aparentemente desarmada, cuestionando la ética de caza de un profesor que había estado perfeccionando el arte de matar desde antes de que algunos de sus planetas desarrollaran la escritura. Las mandíbulas de Prelax chasqueaban rápidamente, lo que en su especie era señal de profunda reflexión o de una furia homicida apenas contenida. Es difícil distinguir la diferencia, sinceramente. La caza, dijo lentamente, se trata de dominar, de demostrar superioridad sobre criaturas inferiores. El sustento es solo un extra. Ah, dijo Jake, recostándose en su silla. Es una perspectiva interesante. Y eso fue todo. Sin preguntas adicionales, sin miedo evidente, sin reconocer que acababa de desafiar casualmente a una máquina de matar de 2.7 metros frente a un aula llena de otras máquinas de matar. Jake simplemente sacó lo que parecía una tableta, empezó a tomar notas y esperó a que continuara la clase. Que Jack lo miró fijamente un buen rato, probablemente intentando averiguar si el humano era increíblemente valiente, increíblemente estúpido o increíblemente suicida. Luego negó con la cabeza y continuó con su programa de estudios. Pero noté que algo había cambiado. El profesor no dejó de mirar a Jake durante el resto de la clase, y esa bolsa de lona parecía atraer más atención de la que probablemente merecía. La clase terminó con Krejax asignándoles a todos que trajeran una representación del mayor logro depredador de su especie a la siguiente sesión. La tarea habitual de la primera semana. La mayoría de los estudiantes ya estaban planeando qué armas o trofeos traer. Jake simplemente se echó al hombro su misteriosa bolsa y se dirigió a la puerta. El señor Murphy Clax llamó. Confío en que encuentres algo apropiado para compartir con la clase. Jake se detuvo en la puerta y miró hacia atrás un instante. Algo cruzó su rostro. Algo que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, el profesor Krejax no tenía ni idea de a qué se enfrentaba. Oh, no te preocupes, dijo el profesor Jake con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tengo justo lo que necesito. Y con eso, se fue, dejando atrás un aula llena de depredadores confundidos y un profesor muy reflexivo que probablemente se preguntaba por qué sus tácticas de intimidación habituales habían rebotado en el humano como balas de goma en un tanque. La siguiente clase iba a ser interesante. Si antes pensabas que el profesor Kratax era intimidante, deberías haberlo visto la semana siguiente. Al parecer, el tipo se había pasado todo el fin de semana cazando, porque su aula ahora parecía un museo de huesos que había explotado. Nuevos cráneos por todas partes, cada uno más grande y aterrador que su colección anterior. La pieza central era algo que parecía capaz de desayunar una pequeña lanzadera. Múltiples filas de dientes cerrados, cuencas oculares del tamaño de platos y lo que parecían ser púas retráctiles a lo largo del cráneo. Miren, anunció Clax mientras los estudiantes ingresaban, el cráneo de un acechador del vacío de la espiral de Andrómeda, uno de los 3 únicos abatidos por un solo cazador. Los demás estudiantes estaban debidamente impresionados. Pip, la ansiosa criatura manchada de Kepler. 442b, en realidad, vibraba de terror. Rex, un guerrero lagarto demasiado confiado que solía pavonearse como si fuera el dueño de la galaxia, se había quedado sospechosamente callado. Incluso Luna, el cristal analítico que normalmente trataba todo como un punto de datos fascinante, zumbaba en frecuencias que sugerían un profundo respeto mezclado con un sano miedo. Jake entró, todavía con la misma bolsa de lona, echó un vistazo a la nueva pantalla y dijo, «Genial. Muy simétrico. Y buena densidad ósea. ¿Qué usas?» «Un rifle de plasma». Las mandíbulas de Ktax se crisparon. «Mis armas naturales, humano». Como expliqué la semana pasada, los verdaderos depredadores no dependen de mejoras artificiales. Claro, claro. Jake asintió, acomodándose en su asiento. Así que, es más bien un asunto personal y personal. Eso es bastante impresionante considerando la ventaja de alcance que tendría algo de ese tamaño. Ahora bien,
Esto es lo que estaba volviendo loco a Clax. Jake no estaba siendo sarcástico ni desdeñoso. Parecía genuinamente interesado, quizás incluso un poco agradecido, pero no había miedo, ni intimidación, ni siquiera la menor señal de que estaba viendo los restos de algo que podría haber usado a toda su especie como hilo dental. El profesor se lanzó a su charla sobre jerarquías depredadoras y exhibiciones de dominio, pero me di cuenta de que no le entusiasmaba. No dejaba de mirar a Jake, esperando alguna reacción, alguna señal de que su último trofeo le hubiera impresionado. Jake simplemente tomaba notas. Para la tercera semana, era evidente que el profesor Keyaks había desarrollado una especie de obsesión. Cada clase presentaba una calavera nueva y cada vez más ridícula. Hablamos de criaturas que solo existían en las profundidades del espacio. Cosas con nombres que requerían 3 pares de cuerdas vocales diferentes para pronunciarse correctamente. Esto, declaró Krell-Yak, presentando lo que parecía la cabeza de un dragón mecánico, pertenecía a un espectro cibernético de los mundos mecánicos de Próxima 7. Fíjense en las interfaces neuronales reforzadas y las mandíbulas mejoradas con titanio. ¡Guau! Chilló Pip, lo más cerca que el pobre Blob pudo llegar a hablar. Cuando estaba aterrorizado, Rex había empezado a sentarse más cerca de las salidas. La estructura cristalina de Luna cambiaba de colores que probablemente significaban algo como no, 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 en lenguaje cristalino. Jake examinó el cráneo con el mismo interés despreocupado que mostraría ante una formación rocosa medianamente interesante. Espectro cibernético. Así que estamos hablando de inteligencia artificial fusionada con componentes biológicos. Es fascinante. ¿Cómo manejaste los aspectos de la guerra electrónica durante la cacería? Los ojos compuestos de Preyak literalmente empezaron a temblar. La guerra electrónica fue considerable. Apuesto a que Jake dijo que hackeo neuronal, probablemente algún tipo de protocolos de sobrecarga sensorial. Debió ser como luchar contra un virus informático con los dientes. El profesor lo miró fijamente. Toda la clase lo miró fijamente. Aquí estaba este pequeño y suave mamífero discutiendo casualmente los desafíos tácticos de cazar criaturas cibernéticas de pesadilla como si estuviera hablando de excursiones de pesca de fin de semana. Señor Murphy, dijo Krell-Yak lentamente. Pareces estar muy bien informado sobre escenarios de combate depredador. Jake se encogió de hombros. Aprendes. Eso fue todo. Sin más detalles, sin alardear, simplemente aprendiste. Como si el conocimiento avanzado de la caza de monstruos interestelares fuera algo que se aprendía viendo documentales. Para la cuarta semana, Cax estaba desesperado. Había traído algo que estoy bastante seguro violaba varios tratados de armas galácticas solo por estar en la misma habitación que los estudiantes. El cráneo era aproximadamente del tamaño de un coche compacto con lo que parecían ser matrices de enfoque láser integradas donde deberían haber estado los ojos. Contempla el cráneo de una bestia destructora clase Omega de la nebulosa cabeza de caballo. Esta criatura fue la única responsable de esterilizar 14 mundos habitados antes de que yo la encontrara. La clase estaba en un silencio sepulcral. Incluso Rex había dejado de fingir valentía y se encogía abiertamente detrás de su escritorio. Jake ladeó la cabeza, estudiando la monstruosidad. 14 mundos. Menudo cuerpo. Conteo. ¿Cuál era su principal método de esterilización? ¿Bombardeo orbital o un enfoque más superficial? Las mandíbulas de Ktax chasqueaban tan rápido que sonaban como una máquina de escribir antigua. Consumiría ecosistemas enteros. Un enfoque biológico. Tiene sentido dada la estructura de la mandíbula. Jake anotó en su tableta. ¿Cuánto tiempo duró la caza? 17 ciclos estándar. ¡Guau! Un pequeño persistente, ¿verdad? Y ahí estaba de nuevo. Esa completa ausencia de miedo mezclada con lo que sonaba casi a aprobación. No necesariamente aprobación por la matanza, sino aprobación por la persistencia, la dedicación, la obstinada negativa a rendirse.
Cax empezaba a parecer menos un aterrador superdepredador y más un profesor frustrado cuyo alumno estrella no apreciaba su plan de clase cuidadosamente preparado. Después de clase, lo escuché hablar con su asistente, una criatura nerviosa llamada Chirp, que existía principalmente para limpiar el aula, y ocasionalmente, proporcionar a alguien más pequeño para que Keyaks intimidara a los estudiantes. No estaban disponibles. El humano no muestra miedo, decía Clax. Ninguno. Es antinatural. Quizás su especie simplemente carece de los instintos de supervivencia adecuados, sugirió Chirp. No es eso. El profesor paseaba de un lado a otro, sus garras repiqueteando contra el suelo. Entiende lo que está viendo. Sus preguntas son demasiado informadas, demasiado específicas, pero no muestra reconocimiento de amenaza, no muestra sumisión. Quizás solo está confiado. Cac dejó de pasearse. ¿Confiado en qué exactamente? Es pequeño, débil, claramente evolucionó de algún tipo de criatura arborícola. ¿De qué podría estar confiado? Fue entonces cuando noté que Jaque había olvidado su bolsa de lona. Estaba junto a su escritorio. Y por primera vez desde que empezaron las clases, estaba abierta lo suficiente como para ver dentro. Ahora, no podía distinguir mucho desde donde estaba sentado, pero pude ver algo blanco, algo grande, y algo que definitivamente parecía hueso. Plax también lo notó. Se acercó a la bolsa lentamente, como si fuera a explotar. Chirp revoloteó nervioso detrás de él. Debería, miramos dentro, susurró Chirp. Keyaks extendió la mano hacia la bolsa, pero se detuvo, con la cabeza inclinada y los ojos compuestos fijos en lo que se veía a través de esa pequeña abertura. Profesor, instó Chirp. Preyak se enderezó bruscamente y se apartó de la bolsa como si acabara de incendiarse. Esperaremos a que regrese el humano, dijo, pero su voz había cambiado. Había desaparecido la confianza casual, la arrogancia depredadora. Parecía inseguro. Jaque apareció unos 10 minutos después, con aspecto ligeramente molesto. Lo siento, profesor. Olvidé mi bolsa. Se la echó al hombro sin ceremonia. Nos vemos la semana que viene. Cuando Jaque se fue, Kreyax lo llamó. Señor Murphy, la tarea de la semana que viene. Quiero que traiga su representación del mayor logro depredador de su especie. Jaque se detuvo en la puerta. ¿Seguro, profesor? Seguro. La sonrisa de Jaque había vuelto. Esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú decides. Después de irse, Kreyak se quedó allí un buen rato, mirando fijamente el lugar donde había estado la bolsa de lona. Chirp, dijo finalmente. Sí, profesor. Cancele mis citas del fin de semana. Necesito investigar la historia evolutiva humana. ¿Algún aspecto en particular, señor? Cax observó su colección de cráneos, su vida de trofeos, su cuidadosamente seleccionada exhibición de dominio y terror. Todo, dijo en voz baja. Necesito entender a qué me enfrento. Las guerras de los cráneos estaban a punto de concluir. Llegó la 5ª semana y el aula estaba abarrotada. Se había corrido la voz por la universidad sobre la continua batalla de voluntades entre el profesor Keyaks y el misterioso e imperturbable humano. Estudiantes de otros departamentos habían empezado a acudir solo para ver el espectáculo. Kreltax se había superado a sí mismo. Su último trofeo era algo que desafiaba varias leyes de la física con solo existir. El cráneo medía fácilmente 3,6 metros de largo, estaba cubierto con lo que parecía una armadura natural y tenía más dientes de los que parecía matemáticamente posible. Estudiantes, anunció, con la voz firme de quien estaba absolutamente seguro de haber ganado. Les presento el cráneo de un antiguo devorador de dioses del vacío entre mundos. Esta criatura existía antes de que sus civilizaciones desarrollaran el lenguaje, antes de que sus hijos comenzaran a arder. Soy el primer y único ser que ha cazado uno con éxito. El aula estaba en un silencio sepulcral. No el típico silencio de impresión,
sino el que se produce cuando todos dejan de respirar al mismo tiempo. Incluso los estudiantes de intercambio de otras clases observaban con evidente terror. Rex se había desmayado. Simplemente se había desplomado. Tip emitía un ruido como el del aire que se escapa lentamente de un globo. La estructura cristalina de Luna se había vuelto completamente transparente, lo que estoy bastante seguro de que era la versión de su especie de hacerse la muerta. Jake entró justo a tiempo, con la bolsa de lona en la mano, echó un vistazo al enorme cráneo que dominaba la parte delantera del aula y silbó con admiración. «Bueno, eso es realmente impresionante», dijo. Era de formación preestelar. Estamos hablando de tiempos muy remotos. ¿Cómo encontraste algo tan antiguo? Las mandíbulas de Kfax se abrieron en lo que sin duda era una sonrisa de victoria. Por fin, obtuvo una reacción que sugería el asombro apropiado. Antiguos terrenos de caza, dijo con aire de suficiencia. Lugares conocidos solo por los depredadores más experimentados. La caza en sí duró casi 2 siglos. 2 siglos. Jake asintió pensativo. Eso sí que es dedicación. Caza con persistencia a escala geológica. Dejó su bolsa de lona sobre el escritorio. Bueno, profesor, debo admitir que será difícil de superar. El profesor prácticamente se desanimó. En efecto, señor Murphy. Quizás ahora entienda la diferencia entre los verdaderos superdepredadores y las especies menores. Ah, lo entiendo perfectamente, dijo Jake, abriendo la cremallera de su bolsa. Por eso traje algo que pensé que podría darle algo de contexto. Ahora, quiero que imagine lo más grande que haya visto en su vida. Quizás un edificio, quizás una montaña, quizás esa vez que miró al cielo nocturno y comprendió lo grande que es el espacio. ¿Tiene esa imagen en la cabeza? Sea lo que sea que esté imaginando, no es lo suficientemente grande. Jake metió la mano en su bolsa de lona y empezó a sacar lo que claramente era una calavera. Pero no una calavera cualquiera. Esa cosa seguía apareciendo y apareciendo. Era como si estuviera realizando un truco de magia imposible, porque era imposible que algo tan grande cupiera en esa bolsa. La mandíbula por sí sola era más larga que la altura de Creyax. Los dientes eran del tamaño de conos de tráfico. Las cuencas de los ojos podrían haber servido como piscinas para niños pequeños. Jake siguió tirando, gruñendo levemente por el esfuerzo, hasta que finalmente el enorme cráneo estuvo sobre su escritorio, empequeñeciendo todo lo demás en la sala, incluyendo el preciado cráneo devorador de dioses del profesor Keltax. El silencio en el aula ya no era solo un silencio sepulcral. Estaba enterrado a 2 metros bajo tierra y tenía flores encima. Tiranosaurio Rex, dijo Jake con tono informal, sacudiéndose las manos. De unos 65 millones de años, más o menos. Encontré a este tipo en lo que llamamos la formación Hell-Creek en la Tierra. Cax miraba el cráneo como si acabara de insultar a su madre. Sus ojos compuestos se enfocaban rápidamente, lo que sugería que su cerebro tenía problemas para procesar lo que veía. 65 millones, logró decir. Ah, sí, este espécimen en particular vivió durante lo que llamamos el Cretácico, justo antes de la gran extinción. Jake acarició el cráneo con cariño. Probablemente medía unos 12 metros de largo cuando estaba vivo. Pesaba alrededor de 7.000 kilogramos. La fuerza de la mordida era de unos 5.700 kilogramos por centímetro cuadrado. Pip emitió un sonido como el de un cojín desinflado. Ahora bien, lo interesante del viejo Rex aquí, continuó Jake, aparentemente ajeno a que todas las criaturas en la habitación estaban atravesando una crisis existencial, es que ni siquiera era el mayor depredador de esa época. Teníamos algo llamado Gyenotasaurus, que era aún más grande. Y antes de que pregunten, sí, también tenemos cráneos de esos. La estructura cristalina de Luna parpadeaba entre colores tan rápidamente que parecía una bola de discoteca sufriendo una convulsión. Pero aquí está la parte realmente divertida, dijo Jake, entusiasmándose con el tema. Este tipo vivió en el mismo planeta que mis antepasados. El mismo planeta,
la misma época, relativamente hablando. ¿Y quieren saber lo realmente asombroso? Que Jax abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Seguimos ahí, dijo Jake simplemente. Rex aquí. Está extinto. Lo ha estado durante millones de años. Pero los humanos no solo seguimos aquí. Nos hemos extendido a más de 300 mundos, contando. El profesor finalmente encontró su voz. Pero eso es imposible. Su especie claramente ha evolucionado para vivir en los árboles. Son pequeños, débiles. No tienen armas naturales, ni armadura. ¿Ninguna arma natural? Jake lo interrumpió, sacando su tableta y pasando a lo que parecía un álbum de fotos. Ese es un punto interesante, en realidad. Giró la pantalla hacia la clase. La imagen mostraba lo que parecía ser una manada de lobos corriendo por un paisaje nevado. Son lobos, explicó Jake. Superdepredadores de la tierra. Mandíbulas poderosas, increíbles instintos de caza en manada, perfectamente adaptados para matar presas grandes. Pasó a la siguiente imagen, y en esto lo convertimos. La nueva imagen mostraba un perrito peludo con lo que parecía un collar de diamantes de imitación y un lazo. Les presento a Dachis Fluffington III. Es una chihuahua. Apenas pesa 1.8 kilogramos empapada. No puede sobrevivir al aire libre sin un suéter. Y su principal logro depredador es atrapar ocasionalmente una pelota de tenis. Rex eligió ese momento para recuperar el conocimiento. Echó un vistazo al cráneo del T-Rex y se desmayó de inmediato. Tomamos lobos, continuó Jake. Literalmente, superdepredadores. Y los convertimos en accesorios de moda. No mediante la violencia, ni mediante exhibiciones de dominación, sino mediante la cría selectiva y la domesticación. Hicimos que quisieran ser adorables para nosotros. Pelax hacía un ruido como un aire acondicionado roto. Y eso es solo el principio, dijo Jake alegremente. Domesticamos a los Oroks, que eran básicamente excavadoras vivientes con problemas de control de la ira, y los convertimos en vacas. Los convencimos. Gatos para vivir con nosotros, aunque podrían sobrevivir perfectamente por sí solos. Domesticamos caballos, elefantes y básicamente todo lo que consideramos útil. Señaló el cráneo del T-Rex. Pero lo realmente impresionante no es lo que domesticamos. Es lo que sobrevivimos. Porque mientras nuestros antepasados se dedicaban a convertir máquinas de muerte en mascotas, también compartían el planeta con criaturas como esta. Hace 65 millones de años, la Tierra no solo estaba habitada por una especie de depredador gigante. Hablamos de docenas, cientos. El planeta entero era básicamente un gran mundo mortal donde todo intentaba devorar a todo lo demás. El profesor Clark se sentó pesadamente en su silla, que crujió ominosamente bajo su peso. Y los humanos sobrevivimos, dijo en voz baja. Oh, no solo sobrevivimos, dijo Jake, con una sonrisa aún más amplia. Prosperamos. Nos expandimos por todo el planeta, desarrollamos la agricultura, construimos ciudades, inventamos los viajes espaciales y finalmente llegamos aquí para pasar el rato con ustedes. Miró a su alrededor, fijándose en las caras de asombro de sus compañeros. La cuestión es, profesor, que no sobrevivimos porque fuéramos los más grandes, los más fuertes o los que mejor armados estábamos. Sobrevivimos porque fuimos los más persistentes, los más adaptables, posiblemente, los más creativos a la hora de evitar que nos devoraran criaturas como el Rex. Cax miraba el cráneo del T-Rex con algo que parecía sospechosamente respeto. 65 millones de años, murmuró. Más o menos, confirmó Jake. Y, sinceramente, esto es solo un ejemplo. El registro fósil de la Tierra es básicamente un catálogo de todo lo que intentó matarnos y fracasó. Empezó a guardar el cráneo, logrando de alguna manera meter la enorme criatura en su diminuta bolsa de lona. Otro truco de magia que nadie cuestionaba por aquel entonces. Así que, dijo Jake, cargándose la bolsa al hombro y dirigiéndose a la puerta. A la misma hora la semana que viene. Toda la clase lo vio salir. En un silencio atónito. Después de unos 5 minutos, Creyax finalmente habló. Pío, dijo débilmente. Sí, profesor.
La voz de la criatura pájaro era apenas un susurro. Cancele el resto de mis citas de investigación, señor. Tax miró su colección de cráneos, toda una vida de trofeos de caza, su cuidadosamente seleccionada exhibición de dominio depredador. Luego miró el espacio vacío donde una máquina de la muerte de 65 millones de años había estado tranquilamente sobre el escritorio de un estudiante. Creo, dijo lentamente, que necesito rediseñar todo este curso. La semana siguiente, algo sin precedentes ocurrió en la historia del programa avanzado de psicología de depredadores de la Universidad Galáctica. El profesor Keltax no trajo un cráneo nuevo. De hecho, había trasladado discretamente la mayor parte de su colección a un almacén durante el fin de semana, dejando solo algunos de sus trofeos más modestos en exhibición. El aula se sentía casi vacía sin el habitual bosque de la muerte que los acechaba. Hoy, anunció que Jax mientras los estudiantes entraban, adoptaremos un enfoque diferente en nuestros estudios. Señor Murphy, ¿le importaría compartir más sobre su historia evolutiva de las especies? Jake pareció genuinamente sorprendido. Seguro. O sea, no soy precisamente un profesor ni nada por el estilo. Estoy bastante seguro, dijo Kreyak. Y había algo en su voz que sugería que se había pasado todo el fin de semana teniendo una conversación larguísima e incómoda consigo mismo sobre la naturaleza de la depredación. Muy bien, dijo Jake, sacando su tableta. ¿Por dónde empiezo? Con el principio bastaría, pensó Jake un momento. Bien, imagínense esto. Hace unos 2,5 millones de años, mis antepasados eran básicamente simios erguidos que corrían por la sabana africana. Sin garras, sin colmillos, sin armadura, sin armas naturales de ningún tipo. Estaban rodeados de criaturas como tigres dientes de sable, osos cavernarios, lobos gigantes y hienas gigantes que podían romper huesos con sus mandíbulas. Emitía un chapoteo nervioso. Ahora bien, la mayoría de las especies en esa situación desarrollarían mejores defensas físicas o se extinguirían. Los humanos hicimos algo diferente. Inventamos herramientas. Rex levantó una garra con cautela. Había estado mucho más apagado desde el desmayo. Incidentes. ¿Herramientas? Rocas afiladas atadas a palos. Básicamente. Pero la cosa mejora. Descubrimos el fuego, lo que nos permitió cocinar, extender nuestra actividad hasta la noche y ahuyentar a la mayoría de los depredadores. Luego desarrollamos la caza persistente. ¿Qué es la caza persistente?, preguntó Luna, su estructura cristalina latiendo con colores curiosos. Jake sonrió. Literalmente perseguíamos a la presa hasta que moría de agotamiento. Verás, los humanos somos corredores de resistencia. No podemos correr rápido, pero podemos correr eternamente. Elegíamos un objetivo, normalmente algo mucho más rápido y fuerte que nosotros, y lo seguíamos durante horas, a veces días. Cax se inclinó hacia adelante. Eso parece ineficiente. Oh, era increíblemente eficiente, dijo Jake. La presa salía corriendo. La seguíamos a un trote constante. Ellas volvían a correr. Seguíamos trotando. Finalmente, se desplomaban por agotamiento por calor y deshidratación, y nos acercábamos y terminábamos el trabajo con nuestros palos afilados. El aula estaba en un silencio sepulcral. Convertimos la lentitud en un arma. Jake. Continuó. Y eso fue solo el principio. Hace unos 10,000 años, descubrimos la agricultura. En lugar de seguir a los rebaños, hicimos que la comida viniera a nosotros. ¿Cómo?, preguntó Cax, aunque parecía no estar seguro de querer saberlo. Aprisionamos plantas, dijo Jake alegremente. Tomamos hierbas silvestres y las criamos selectivamente hasta que no pudieron sobrevivir sin nosotros. Lo mismo que hicimos con los animales. Básicamente, creamos el síndrome de Estocolmo a nivel ecológico. Pip vibraba de nuevo. Luego inventamos la civilización, lo que significó que pudimos especializarnos. Algunos humanos se volvieron muy buenos fabricando herramientas. Otros se volvieron buenos en la lucha.
Otros descubrieron cómo hacer que las plantas aprisionadas crecieran mejor. Desarrollamos la escritura para poder compartir información entre generaciones. Jake pasó las imágenes en su tableta. Medicina, ingeniería, matemáticas, astronomía. Pasamos de perseguir antílopes con palos afilados a construir estructuras que podrían verse desde el espacio en unos 8.000 años. 8.000 años. Cax repitió débilmente. Dar o toma. Entonces inventamos la guerra. Rex se animó al oír esto. La guerra nos resulta familiar. Combates entre depredadores rivales por territorio y recursos. Sí, excepto que lo convertimos todo en armas. Jake dijo, no solo luchamos con garras y dientes. Fabricamos espadas, lanzas, arcos, catapultas, cañones, pistolas, bombas, armas químicas, armas biológicas, y finalmente, armas nucleares que podían esterilizar continentes enteros. La estructura de la Luna se volvió completamente transparente. Pero aquí viene lo realmente extraño. No solo luchamos entre nosotros. Luchamos contra el planeta mismo. ¿El planeta?, preguntó Crotax. Edades de ratones, dijo Jake simplemente. Durante unos 2 millones de años, la Tierra intentó congelarnos hasta la muerte. Los glaciares avanzarían, cubriendo la mayor parte del terreno habitable, y los humanos simplemente nos adaptaríamos. Aprendimos a cazar mamuts lanudos, construimos mejores refugios, desarrollamos ropa de piel, inventamos nuevas herramientas para sobrevivir en temperaturas bajo cero. Mostró otra imagen. Los mamuts lanudos, por cierto, eran básicamente montañas vivientes con colmillos, de 4,5 metros de altura, 5.400 kilos y muy mal carácter. Los cazamos hasta la extinción usando palos puntiagudos y trabajo en equipo. Matábamos criaturas de 4,5 metros de altura con palos puntiagudos, dijo Creyax lentamente. Bueno, teníamos estrategia, dijo Jake. Trampas de pozo, ataques coordinados, ofensivas de fuego. Básicamente convertíamos cada cacería en una operación militar. Pero sí, los palos puntiagudos fueron nuestra principal arma durante aproximadamente el 90% de la historia de la humanidad. Rex parecía estar teniendo otra crisis existencial. Ah, y las plagas, agregó Jake. No puedo olvidarlas. Cada pocos siglos, alguna enfermedad aparecía e intentaba exterminarnos. La peste bubónica, la peste negra, la gripe, la chalara. Cada una mató a millones de personas. Y aún así sobreviviste, observó Kiltax. No solo sobrevivimos, sino que finalmente conquistamos las enfermedades. Descubrimos la medicina, desarrollamos vacunas, construimos hospitales, establecimos protocolos de cuarentena. Convertimos nuestros sistemas inmunitarios en armas contra invasores microscópicos. Jake se estaba emocionando, como suele ocurrir cuando hablan de algo que les fascina. Luego vinieron los desastres naturales, terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas. La Tierra intentaba matarnos con fenómenos geológicos, y nosotros simplemente reconstruíamos, cada vez más grandes y mejores. Desarrollamos sistemas de alerta temprana, arquitectura antisísmica, refugios antitormentas. Luchaste contra tu propio planeta, chilló Pip. Y uno, dijo Jake con orgullo. Más o menos. Todavía estamos trabajando en algunos detalles, pero básicamente hemos convertido la Tierra de un mundo muerto en un mundo ajardinado gracias a nuestra tenaz persistencia. Cax guardó silencio un buen rato. Señor Murphy, ¿cuánto tardó todo esto? Desde los simios que usaban herramientas hasta los vuelos espaciales. Unos 2,5 millones de años, pero la mayoría de las cosas realmente impresionantes sucedieron en los últimos 10.000. 10.000 años, murmuró Cax. Mi especie lleva más de 1 millón de años utilizando las mismas técnicas de caza. Sí, pero ustedes tenían armas naturales, señaló Jake. Ya erais depredadores perfectamente adaptados.
Tuvimos que construir todo desde cero. Luna intervino suavemente. Su especie se transformó de presa a depredador a través de la tecnología y la cooperación. Más o menos, y una vez que descubrimos los viajes espaciales, comenzamos a extendernos a otros mundos. Algunos de esos mundos tenían sus propios depredadores, sus propias máquinas de muerte, sus propios desafíos imposibles de supervivencia. Y Rex preguntó, aunque sonaba como si no estuviera seguro de querer saber. Los colonizamos de todos modos, dijo Jake encogiéndose de hombros. Mundos desérticos, mundos de hielo, mundos selváticos, mundos oceánicos, mundos con una gravedad 3 veces mayor a la de la Tierra, mundos con una presión atmosférica que aplastaría a la mayoría de las especies. Si fuera remotamente habitable, descubriríamos cómo vivir allí. Tu especie, dijo Crack lentamente, trata los desafíos de supervivencia imposibles como actividades recreativas. Bueno, dicho así, suena un poco loco, se rió Jake. Pero sí, básicamente, tenemos personas que escalan montañas por diversión, se sumergen en las partes más profundas del océano por diversión, saltan de aviones en perfecto estado por diversión. Hemos convertido la supervivencia misma en entretenimiento. El profesor lo miró fijamente. Toda la clase lo miró fijamente. El señor Murphy Krelauk dijo finalmente, creo que le debo una disculpa, ¿por qué? He estado intentando intimidar a un miembro de una especie que sobrevivió a edades de hielo, plagas, desastres naturales y compartió un planeta con criaturas como su Tyrannosaurus Rex usando nada más que persistencia, creatividad y palos puntiagudos. Jake consideró esto. Dicho así, suena bastante ridículo. De hecho, Krelfax miró los cráneos que le quedaban y su modesta colección de trofeos de caza. Creo que quizás he estado abordando el concepto de depredación desde una perspectiva bastante limitada. Oye, esas siguen siendo muertes impresionantes, dijo Jake generosamente. Quiero decir, no podría derrotar a un acechador del vacío con mis propias manos. Ustedes son depredadores natos. Eso es realmente genial. Pero convertiste a los lobos en Chihuahua, señaló Rex débilmente. Diferentes conjuntos de habilidades, dijo Jake con una sonrisa. Ustedes están hechos para la excelencia individual. Estamos diseñados para la resolución colectiva de problemas. Ambos enfoques funcionan solo para diferentes desafíos. El profesor Keltak se puso de pie lentamente. Su impresionante altura parecía de alguna manera menos intimidante que al comienzo del semestre. Clase despedida, dijo en voz baja. Tengo algunas ideas que hacer. Mientras los estudiantes salían, lo escuché hablar solo. 2,5 millones de años, decía. De animales de presa a la colonización galáctica en 2,5 millones de años. Jake se detuvo en la puerta. Profesor, si sirve de algo, sus historias de caza son realmente impresionantes. Simplemente estás tratando con una especie que ha tenido que volverse muy buena para no morir. Después de que Jake se fue, Krelak se sentó solo en su salón de clases, rodeado por su colección de cráneos, probablemente preguntándose si tal vez, solo tal vez, había estado midiendo el éxito de los depredadores con criterios totalmente equivocados. El examen final iba a ser muy interesante. 2 semanas después, el aula se había transformado por completo. Atrás quedaron la mayoría de las intimidantes exhibiciones de calaveras del profesor Krelak, reemplazadas por lo que parecía sospechosamente un entorno de aprendizaje más colaborativo. El propio profesor también parecía diferente. Menos imponentemente depredador y más genuinamente curioso. Hoy es nuestro examen final, anunció Krelak ante el aula repleta. Se había corrido la voz por toda la universidad sobre el ser humano que casualmente había estado redefiniendo la psicología de los depredadores, y los estudiantes de todos los departamentos se habían apiñado para observar. Cada uno de ustedes presentará el mayor logro depredador de su especie. No tus logros personales, sino tu especie en su conjunto. ¿Qué adaptación evolutiva, estrategia de caza o mecanismo de supervivencia demuestra mejor la naturaleza depredadora de su pueblo? Rex fue primero.
todavía algo deprimido desde sus repetidos episodios de desmayos. Presentó la capacidad del clan Dracari War para coordinar cacerías en manada en múltiples sistemas estelares, rastreando presas durante décadas a través del hiperespacio. Cosas impresionantes. Logística realmente aterradora. Pips de alguna manera logró superar su ansiedad lo suficiente como para explicar cómo su especie podía disolver su estructura celular para fluir a través de espacios microscópicos y luego reconstituirse dentro de la cavidad de su cuerpo. Toda la clase decidió colectivamente no volver a acercarse demasiado a Pip. Luna intervino durante una presentación sobre mentes colmena basadas en cristales que podían predecir los movimientos de las presas mediante cálculos de probabilidad cuántica, las matemáticas como herramienta de caza, muy elegante, muy inquietante. Otros estudiantes mostraron dispositivos de camuflaje naturales, sangre ácida que podía derretirse a través de los agujeros de las naves espaciales, ciclos de reproducción parasitaria que hacían que las películas de terror parecieran dibujos animados para niños, la habitual galaxia de combustible de pesadilla que constituía la psicología avanzada de los depredadores. Luego fue el turno de Jake. Caminó hacia el frente del salón de clases con lo que parecía ser una simple tableta y el mismo comportamiento tranquilo que había vuelto locos a todos durante semanas. Entonces dijo, el mayor logro depredador de mi especie. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. En realidad, esta es una pregunta difícil porque los humanos abordan la depredación de manera diferente que la mayoría de las especies. ¿Cómo es eso?, preguntó el profesor Kreyax, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Bueno, la mayoría de los depredadores evolucionan para cazar presas específicas, ¿verdad? Te vuelves muy bueno matando cosas particulares de maneras particulares. Los humanos hicimos algo más extraño. Nos convertimos en depredadores generalistas. Jake deslizó su tableta y sacó lo que parecía una estrella. Mapa. Este es el espacio humano hasta el año pasado, que inyectaba toxinas paralizantes y el capacidad de moverse más rápido de lo que la mayoría de los animales podrían correr. Y hizo su habitual sonido nervioso de chapoteo. El barco colonial tenía alrededor de 10.000 personas y suministros suficientes para tal vez 6 meses mientras establecían la infraestructura. En 2 años, las enredaderas se extinguieron en ese planeta. El salón de clases quedó muy silencioso. ¿Cómo?, preguntó Rex. Herbicida, dijo Jake simplemente. Resulta que las plantas carnívoras siguen siendo plantas. Analizamos su estructura celular, desarrollamos una sustancia química específica que interrumpió su fotosíntesis y la rociamos desde un avión. Tomó alrededor de 3 meses limpiar todo el continente. El profesor Kreyax parpadeó lentamente. Cometiste genocidio ecológico con la química. Eliminamos una amenaza existencial a la colonización humana utilizando la ciencia aplicada. Corrigió Jake. Mismo resultado, diferente perspectiva. Pasó a otra imagen. O tomemos a Proxima Centauri C. El superdepredador allí era algo llamado cazador de fases. Podía cambiar entre dimensiones, básicamente invisible e intangible hasta que decidiera atacar. Mató a unos 200 colonos en el primer mes. Y Luna intervino nerviosamente. Nosotros inventó anclajes dimensionales, dijo Jake. Generadores de campos de fuerza que encerraban el espacio-tiempo local en una fase unidimensional. No podría cambiar de fase si la física no lo permitiera. Problema resuelto. Prefax volvía a emitir el sonido del aire acondicionado roto. Alteraste la realidad local para contrarrestar la adaptación de un depredador. Usamos la ingeniería para resolver un problema de supervivencia. Jake dijo, eso es lo nuestro. Sacó una nueva imagen. Este muestra lo que parecía una enorme estación espacial. Pero creo que nuestro verdadero logro no es cómo tratamos a los depredadores individuales. Así es como nos convertimos en una especie de superdepredador a escala galáctica. Es decir, preguntó Kilax, aunque sonaba como si no estuviera del todo seguro de querer saberlo. Bueno, piénsalo. La mayoría de las especies se convierten en superdepredadores en su mundo de origen y luego tal vez se expanden a algunos mundos similares.
Los humanos se convirtieron en superdepredadores en planetas donde se supone que ni siquiera podemos sobrevivir. Jake hizo un gesto hacia su audiencia. Todos los presentes en esta sala representan una especie que desarrolló adaptaciones perfectas para su entorno particular. Todos ustedes están naturalmente capacitados para ser depredadores en su nicho ecológico específico. Hizo una pausa para lograr el efecto. Los humanos no tenemos un nicho. Hacemos el nuestro. El silencio en el aula se estaba volviendo opresivo. Somos cazadores persistentes que descubrimos cómo hacer que nuestra presa venga hacia nosotros. Somos usuarios de herramientas que convertimos nuestras herramientas en extensiones de nuestra voluntad. Somos criaturas sociales que convertimos la cooperación en un arma más poderosa que cualquier fuerza individual. Jake pasó más imágenes. Barcos, estaciones, ciudades, mundos transformados por la ingeniería humana. Pero lo realmente impresionante no es lo que hemos logrado. Así es como pensamos sobre el logro en sí. No sigo. Keltag dijo, la mayoría de las especies de depredadores ven la supervivencia como el objetivo. Mantenerse con vida, reproducirse y tal vez expandir el territorio si se tiene éxito. Los humanos ven la supervivencia como el punto de partida. Jake sacó lo que parecía una línea de tiempo. Una vez que descubrimos la supervivencia básica, decidimos que queríamos entender cómo funciona el universo, así que inventamos la ciencia. Una vez que entendimos la ciencia, decidimos que queríamos explorar otros mundos, así que inventamos los viajes espaciales. Una vez que llegamos a otros mundos, decidimos que queríamos quedarnos, así que inventamos la terraformación. Rex lo estaba mirando. Se terraforman mundos. Alrededor del 40% de nuestras colonias están en planetas que no eran habitables cuando llegamos, dijo Jake casualmente. Cambiamos la composición atmosférica, ajustamos la gravedad, introducimos especies terrestres, modificamos el ecosistema local. Básicamente, tomamos mundos muertos y los convertimos en mundos jardín. Reformamos planetas enteros para adaptarlos a nuestras necesidades, dijo débilmente el profesor Kratak. A través de los colores tan rápidamente que estaba haciendo que la gente mareado. Y esa ni siquiera es la parte rara, continuó Jake. Lo extraño es que hacemos todo esto como un efecto secundario de la curiosidad. ¿Curioso? Pip chilló. Los humanos exploramos, colonizamos y terraformamos mundos porque queremos ver qué hay ahí fuera. Inventamos nuevas tecnologías porque queremos saber cómo funcionan las cosas. Resolvemos retos de supervivencia imposibles porque estamos aburridos y parece que podría resultar interesante. Jake miró alrededor de la habitación. La mayoría de las especies se convierten en superdepredadores para dominar su entorno. Los humanos nos convertimos en superdepredadores casi por accidente porque nos distraíamos constantemente con problemas interesantes. El profesor guardó silencio durante un largo rato. Señor Murphy, dijo finalmente. Está sugiriendo que su especie alcanzó el estatus de depredador galáctico como pasatiempo. Jake consideró esto seriamente. Quiero decir, cuando lo dice así, suena ridículo, pero sí, más o menos. No nos propusimos convertirnos en la especie dominante en el espacio local. Solo queríamos ver qué había ahí fuera, y resultó que sobrevivir en entornos hostiles y remodelar mundos enteros era el precio de entrada. Él se encogió de hombros. Entonces lo pagamos. El profesor Clax miró alrededor de su salón de clases, observando los rostros sorprendidos de sus estudiantes, los profesores visitantes que habían venido a ver la presentación, la creciente multitud de seres que representaban docenas de especies y cientos de mundos. Clase terminada, dijo en voz baja mientras los estudiantes salían en silencio atónitos. Lo escuché hablar solo nuevamente. Superdepredadores galácticos, estaba murmurando. Como hobby, porque tenían curiosidad. Jake se detuvo en la puerta. Profesor, gracias por un gran semestre. Aprendí mucho sobre la psicología de los depredadores. Señor Murphy, lo llamó Kejax. ¿Qué curso tomará el próximo semestre? Jake sonrió con la misma sonrisa que había estado atormentando los sueños del profesor durante semanas. Psicología herbívora avanzada, dijo. Debería ser interesante ver cómo vive la otra mitad. Y con eso, se fue,
dejando atrás un aula llena de depredadores superiores que estaban todos teniendo la misma incómoda comprensión. Si los humanos pudieran dominar casualmente las especies de depredadores sin apenas prestar atención, ¿qué exactamente iban a hacer con los herbívoros? 3 días después, el profesor Krell estaba sentado en su oficina mirando las calificaciones finales de Psicología Avanzada de Depredadores 101. Jake Murphy había obtenido una calificación perfecta, naturalmente, no porque hubiera demostrado destreza de caza superior o tácticas de intimidación, sino porque había redefinido fundamentalmente lo que significaba ser un depredador. En cambio, Jake entró luciendo ligeramente avergonzado. «Oye, profesor. Quería disculparme». Preyax parpadeó. «¿Disculparse por qué? Creo que podría haber arruinado tu clase accidentalmente». Jake dijo: «Escuché que algunos de los otros estudiantes están teniendo crisis existenciales debido a su identidad depredadora». Rex se inscribió en terapia. Pips ha estado en la biblioteca investigando la historia de la humanidad durante 3 días seguidos. Luna preguntó si podría asistir a algunos cursos humanos el próximo semestre. El profesor consideró esto. «Señor Murphy, en 40 años de enseñanza, usted es el primer estudiante que me ha enseñado algo genuinamente nuevo sobre la naturaleza de la depredación. ¿Eso es bueno o malo? Es educativo». Tax se reclinó en su silla. «Cuéntame, ¿qué estudiaste antes de inscribirte aquí?» Jake parecía avergonzado. «En realidad, soy estudiante de historia. Prácticas agrícolas europeas medievales específicamente. Esta fue solo una opción para completar mi agenda». Hubo una larga pausa. «Me estás diciendo», dijo Keltac lentamente, «que revolucionaste la psicología avanzada de los depredadores como materia optativa mientras te especializabas en agricultura medieval». «Sí, suena bastante ridículo. Cuando lo pones como